Ok, estimados alumnos, vamos a la última parte de esta clase de la semana número 2 y ahora sí nos vamos a ocupar del individuo, de cada uno de nosotros, de qué mecanismos operan para que tomemos las decisiones como Homo sapiens economicus. Es decir, por qué existe el tema de la elección individual y más allá de por qué existe la elección individual, es qué genera la elección individual. Entonces, estamos claros que cada individuo tiene sus gustos, tiene sus preferencias. Ese individuo tiene una determinada cantidad de dinero en un tiempo, en un momento, y además los bienes tienen unos precios, ¿ok? Y en función de eso, ese individuo, nosotros cada uno, no podemos en un mismo instante consumir todo lo que queremos, ni siquiera en un mismo instante. Ya nada más el día tiene 24 horas y nosotros tenemos que decidir en esas 24 horas qué vamos a hacer primero, qué vamos a hacer después. Esa estructura condiciona nuestro comportamiento, ¿sí? Nos hace de alguna manera organizarnos de manera intuitiva para obtener al final la mayor satisfacción de nuestras necesidades. Por ejemplo, si usted se pasó de esas 24 horas, 8 durmiendo y todavía 4 más en la cama viendo televisión, usted le dio una prioridad de 4 horas al ocio, ¿ok? Entonces le quedan las horas restantes para hacer las otras actividades que tiene que hacer en función de sus necesidades. Para comer, entonces tiene que decidir qué va a desayunar. Cuando decide que va a desayunar arepa, usted deja de comer empanadas. Usted otro día decide, no, yo mejor quiero comerme unos waffles. Y entonces ese día decide por los waffles. Todas esas decisiones usted los toma dependiendo de ciertos principios, ¿ok? Entonces, lo primero es decir que la palabra elección está absolutamente ligado a la palabra economía, porque todo lo que usted elige tiene un impacto sobre el resto de los individuos, ¿ok? Entonces, en sí, la economía es un asunto de unos principios que van detrás de la elección individual y luego otra serie de principios que resultan de la interacción de los individuos, porque además entonces somos unos seres sociales que no somos capaces solos individualmente de proveernos de satisfacer nuestras necesidades, sino que necesitamos actuar en entorno, en grupos. Entonces, vamos con el tema de la elección individual. Lo primero es que tenemos que elegir porque resulta que los recursos de los que disponemos son escasos en relación a las necesidades que tenemos. Los recursos son el tiempo, el dinero, la capacidad de almacenamiento, la capacidad de usted de consumir. Todas las dinámicas nos llevan a que nosotros estemos haciendo jerarquización de necesidades. Lo tenemos que hacer porque los recursos son escasos. Si nosotros, los recursos todos fueran abundantes, pues probablemente fuera mucho más sencillo para nosotros este proceso de elección. Pero realmente es un proceso que requiere organizarnos de alguna manera, ¿sí? Una gente lo hace de una forma más consciente, otra gente lo hace de forma más inconsciente. Entonces, un primer principio es que los recursos son escasos. O sea, la elección existe en primera instancia porque los recursos son escasos. Esos medios con los que contamos esos elementos que utilizamos para producir algo son escasos. Lo otro es el costo de oportunidad. El segundo principio es que opera el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es aquello a lo que renunciamos cuando tomamos una decisión. Usted puede pensar, bueno, yo escogí comerme una arepa hoy porque eso fue lo que me provocó, pues. Pero efectivamente, cuando usted se come esa arepa, usted deja de comerse otros productos. Cuando usted decide que en vez de estudiar derecho va a trabajar, usted deja de
percibir un ingreso por trabajar por esa elección que tomó. Entonces, intuitivamente, todo tiene un costo de oportunidad y usted tiende a elegir aquel bien que valora más. ¿Y cómo usted sabe que ese bien es el que valora más? Porque lo que dejó de consumir para usted representa un costo de oportunidad menor. Espero estarme explicando. O sea, uno puede creer intuitivamente que uno toma las decisiones solamente porque le gustan las cosas. Claro, eso implica que el costo de las otras cosas era menor. En la medida que nosotros le estamos colocando cifras a este costo de oportunidad, nosotros vamos haciendo elecciones cada vez más racionales. Obviamente estamos hablando de temas mucho más medulares, como por ejemplo ese de qué estudiar. Si usted estudió Derecho, usted está pensando que con la carrera de Derecho usted va a lograr un desarrollo profesional que le va a ser más rentable que otras carreras, ¿sí? O sea, a usted le gusta obviamente la disciplina del derecho, le gustan las cosas que ocurren allí, pero además usted tiene que haber evaluado la opción de un plan B, de un plan C, de un plan D, es decir, haber conseguido un trabajo, haber estudiado otra carrera, haberse ido del país en este momento, ¿sí? Y se supone que para usted esas otras cosas tuvieron un costo de oportunidad menor. Por ejemplo, decidamos que usted decidió quedarse aquí en Venezuela a estudiar Derecho y resulta que usted tiene la visa americana. Y resulta que allá en Estados Unidos usted tiene un tío que además lo iba a poner a trabajar en su negocio y usted se iba a ganar, por exagerar, ¿ok? $5,000 mensuales. Su costo de oportunidad de usted estar estudiando Derecho es los $5,000 mensuales que se está dejando de ganar por no estar en Estados Unidos, más todas las otras cosas que iba a tener allá. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ¿qué termina pasando? Que cuando yo te voy a tomar una decisión, si resulta que yo hago esa cuenta bien y no, espérate, me conviene, no estoy desanimando a nadie, ¿ok? No me quiero ir para nada por allí, pero resulta que si yo me doy cuenta que el costo de irme a Estados Unidos es lo más importante para mí, ¿verdad? O sea, que no puedo renunciar a eso porque tiene un costo de oportunidad muy alto, yo probablemente, en vez de estudiar Derecho, decido irme del país. ¿Sí me estoy explicando? Obviamente, si usted estudió Derecho, que usted no tiene visa americana, no tiene un tío en Estados Unidos, le iba a tocar irse de ilegal y además trabajar lavando platos y a usted no le gusta lavar los platos y por eso usted se está quedando aquí a recibir una formación porque además tiene la posibilidad de tener esa información. ¿Me he explicado con este elemento, jóvenes? Muy importante para nosotros los economistas el tema del costo de oportunidad. O sea, están los costos administrativos, pero además usted tiene que incluir en los costos administrativos el costo de las cosas a las que usted renuncia. Por ejemplo, una empresa. Una empresa puede decidir dejar todo el capital que tiene en un banco y que eso le gane unos intereses. Cuando esa empresa decide a usar ese capital, cuando esa empresa decide endeudarse para obtener un capital muy mayor y montar un negocio, es porque le está esperando que la rentabilidad de ese negocio sea mayor que la de tener el dinero en el banco, ¿sí? O sea, ya él calculó el costo de oportunidad que significaba dejar ese dinero en el banco o invertirlo en el negocio X, Y, Z y decidió este negocio porque este negocio es el que le va a permitir obtener los mayores beneficios, ¿sí? En ese sentido, aquí resumencito les pongo, cada vez que se hace una elección, se renuncia a otros bienes. Entonces se incurre en un costo de oportunidad. El costo de oportunidad va a ser aquello a lo que renunciamos cuando tomamos una decisión. Entonces yo siempre intuitivamente, y espero que de aquí en adelante, en el caso de ustedes, ya no sea intuitivo, siempre que voy a tomar una decisión importante, tengo que poner un tablero, jóvenes, ¿sí? Tengo que poner varias opciones, sacar el costo de oportunidad que significa escoger esta, es decir, escoger esta
¿Qué significa en términos de lo que dejo de hacer en tiempo, en recursos, en esfuerzo y en todo, en estas otras cosas? ¿Sí? ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Vamos bien con ese principio? Sí, profe. Sí, Ok. profe. Ok. Otro principio se llama cuánto consumir depende del beneficio. O, en la literatura lo pueden conseguir. Cuánto consumir depende del margen. ¿Ok? ¿A qué se refiere esto? Una vez que yo escogí una opción, supóngase comerme una arepa, ¿cuántas arepas me voy a comer? Usted puede pensar, bueno, pero yo no ando pensando eso, yo me como la primera y después veo si me como la segunda o me como la tercera. Eso es un proceso racional, jóvenes. Usted lo que está haciendo cuando se come la primera arepa es que como usted tenía mucha hambre, la utilidad de comerse esa primera arepa fue bastante alta. ¿Cómo definimos la utilidad? La utilidad le definimos como esa satisfacción que le produce a usted el poder adquirir, el poder obtener el bien o servicio. Entonces, en este caso, la primera arepa le genera a usted una amplia satisfacción. Cuando usted se come la segunda arepa, y para hacerlo más gráfico, vamos a suponer que usted se está comiendo esa arepa en un restaurante, usted dice, bueno, ¿cuál va a ser la satisfacción que me produce esa arepa en función del dinero que tengo que gastar en esa arepa? Es decir, usted hace una relación costo-beneficio de esa segunda arepa, ¿ok? Supóngase que esa relación le da que, está bien, usted le conviene comerse la segunda arepa porque le va a resultar buena la satisfacción. Usted en la próxima arepa vuelve a hacer ese razonamiento y entonces usted puede decir, cónchale, ya la tercera arepa, la satisfacción que me va a producir va a ser mucho menor y ya no estoy dispuesto al costo que significa obtener la tercera arepa. Es decir, que los beneficios, y cuánto, usted es una decisión que toma dependiendo de la utilidad marginal, de la utilidad que le produce la unidad adicional. Usted no lo hace por el total. Usted no dice, hoy me voy a comer 3 arepas, no. Usted dice, yo voy a ver si me como 3 arepas y usted siempre va evaluando la cantidad adicional y por supuesto allí opera una cosa que se llama la ley de los rendimientos decrecientes. En la medida que usted va consumiendo más de un bien, esa relación costo-beneficio se le va achicando, va incrementándose la parte de los costos y va bajando la parte de la utilidad y en ese punto donde usted ya la utilidad es igual al costo, usted dice, listo, yo consumo hasta aquí. El libro de Krugman hace mucho la relación con, por ejemplo, cuántas horas dedicar al estudio de una u otra materia. En la medida que usted empiece a estudiar, usted puede tener una materia muy difícil, pero en la medida que usted empiece a estudiar esa materia, cada hora adicional que usted le dedica a esa materia es una hora que deja de dedicarle a otras materias. Ahí viene el costo de seguir estudiando esa materia. Va a llegar un momento en que si usted ya tiene 2 exámenes mañana y ya ha usado 6 horas en esa materia, tiene que parar y decir, no, ya el costo de estudiar una hora más esta materia me va a generar que me raspen en la otra y ya ese costo no lo puedo cubrir. Entonces, el cuánto es una decisión al margen, es una decisión tomada en base a una evaluación costo-beneficio de la unidad adicional. ¿Está claro? Ya llevamos 3 principios rápidamente. Uno que tiene que ver con que las elecciones hay que tomarlas porque los recursos son escasos. La 2, que siempre que se toma esa elección opera el tema del costo de oportunidad y que entonces yo la elección la tomo con aquel bien que valoro más, es decir, que el costo de oportunidad de los otros bienes debe ser menor que el de ese que yo estoy escogiendo. Una tercera es cuánta cantidad de cada bien o de cada servicio voy a consumir y es una evaluación que hago costo-beneficio por cada unidad adicional. Es una decisión que tomo al margen, ¿sí? Entendido el margen como ese concepto de utilidad marginal
que manejamos nosotros los economistas. ¿Ok? Y el último principio es los incentivos. Y en ese sentido, los incentivos pueden hacer que yo cambie totalmente las decisiones que voy tomando. Por ejemplo, yo elijo que voy a estudiar mañana derecho procesal y que voy a pasarme 5 horas estudiando derecho procesal porque resulta que yo necesito pasar derecho procesal. A la mañana cuando me levanto, a las 7 de la mañana consigo un Gmail del profesor que dice que el examen fue suspendido y que se va a hacer dentro de 2 días. Eso automáticamente cambia mis planes, ¿sí? Eso automáticamente cambia la decisión de cómo yo iba a gastar, de cómo yo iba a utilizar mis horas ese día, porque apareció un incentivo que reestructuró eso, ¿sí? Entonces, eso es lo que son los incentivos, jóvenes. Los individuos modifican sus elecciones si hay nuevos incentivos. Los incentivos entendidos como recompensa, porque usted siempre va a optar por la mejor opción. De hecho, a nivel de la economía en su conjunto, nosotros los macroeconomistas tenemos clarísimo que los individuos responden a 2 cosas fundamentales, a los incentivos y a las expectativas, ¿sí? Todas las decisiones de los individuos dependen. Estamos hablando de los individuos en sus funciones de consumidores o de productores, ¿ok? Todos van a decidir dependiendo de cuáles son las expectativas que tienen, de cuál va a ser el ingreso, de cuál va a ser el margen de ganancia o el margen de utilidad, y además en función de los incentivos que existan, ¿sí? Si uno quiere a nivel macroeconómico que los agentes económicos respondan de una determinada manera, tiene que mandar los incentivos correctos, porque si uno incentiva una actividad que no es la que uno quiere, pues eso va a ocurrir. Los agentes económicos van a responder a ese incentivo. Entonces, en ese sentido, jóvenes, esos son los 5 principios, los 4 principios, perdón, de elección individual. Como les digo, estos principios individuales, las decisiones que toma cada uno de nosotros basado en estos principios, tienen impacto en los otros individuos. Y entonces en ese sentido hay otra serie de principios que operan. Principios como cuáles, principios como el hecho de que existe el comercio, porque entonces intercambiamos unos bienes por otros, y cuando usted decide que va a comer arepa, usted indirectamente está afectando al que produjo el maíz, al que produjo la arepa, al que produjo los ingredientes que llevó esa arepa, ¿sí? O sea, toda esa interacción de mis decisiones se manifiestan en el comercio, en el intercambio que hago de bienes y servicios con otras personas. Eso lleva entonces a lo que llamamos mercados. Esos mercados tienen unas características específicas en las cuales empiezan a entrar términos como eficiencia, términos como distribución de los recursos, ¿sí? Términos como equilibrio. El mercado no opera perfectamente, sino que ese mercado tiene algunas fallas y entonces el Estado va a participar en ese mercado, ¿sí? O sea, lo que estoy diciendo es que vienen consecuencias de la interacción de los individuos y eso genera otros principios que salen de esta base, de un individuo que tiene que ser un Homo sapiens economicus porque no tiene abundancia ilimitada de recursos, sino que tiene que estar todo el tiempo tomando decisiones económicas y esas decisiones económicas vienen condicionadas por el costo de oportunidad, por el cuánto consumir en el margen y por los incentivos. ¿Cómo vamos hasta aquí? Chévere. Chévere, chévere, entendimos perfectamente todo. Bueno, jóvenes, ya que tenemos un poquito de tiempo, recuerden entonces que esta es la unidad 1. Si se fijan en esta unidad 1, repito, básicamente hay conceptos, ¿sí? Hay relaciones, entonces por favor estudiense esas relaciones. Esta es la guía que al final lo que tiene son esquemas, ¿sí?
está el proceso de formulación de Adam Smith bien explicadito, está el tema de los conceptos. Entonces, aquí está el resumen, con esta vamos a cerrar, el resumen entonces de cómo nos condiciona este tema de los incentivos. Y entonces lo primero que ocurre es que nos enfrentamos a la escasez. Se presenta este fenómeno de escasez porque las necesidades humanas son en la práctica ilimitadas, mientras los recursos económicos para satisfacerlas son limitados. Las necesidades o deseos son subjetivas. Toda persona decide si existe una necesidad y dicha necesidad está condicionada por sus gustos y por sus preferencias. Existen necesidades primarias como la alimentación, pero también necesidades de servicios como los de educación, de salud, de esparcimiento, como conciertos, cines, ¿sí? Todas las necesidades usted las va a ir satisfaciendo dependiendo de cuál sea su poder adquisitivo, ¿ok? O sea, su poder adquisitivo, sus ingresos, condicionan de alguna manera cuáles son los bienes que usted va a consumir. Y una cosa en la que los empresarios son unos expertos es en generar cada vez bienes nuevos que van a generar nuevas necesidades. Hace 20 años nadie necesitaba un celular. Hoy por hoy la gente, si no tiene un celular, piensa que le falta una parte de su cuerpo, ¿sí? Si usted llega a salir a la calle y se le olvidó el celular, usted siente que se quedó algo vital. Me pasa mucho cuando van a presentar los exámenes presencial, que tengo que hacer de todo, hasta revisarlos, porque para desprenderse de ese celular parece que se desprenden de un brazo o algo de eso, ¿sí? Otro concepto importante, entonces, el tema de la elección, que es el que vimos ahorita, porque la escasez trae como consecuencia directa la elección, y entonces hasta la persona más rica del mundo tiene que elegir porque se enfrenta al recurso más escaso que es el tiempo. Se escoge la opción que tenga el mayor costo de oportunidad. Es decir, si usted no escoge esa opción, pues entonces usted le genera un costo de oportunidad muy alto y usted no quiere eso, ¿ok? Y finalmente, entonces, el costo de oportunidad, el verdadero costo de algo, es aquello a lo que se renuncia para tenerlo. Entonces, finalmente, volvemos al tema del objetivo de la macroeconomía, del objetivo de la economía. Recuerden entonces que somos unos individuos que nos, ¿cómo se llama? Estamos enfrentados al tema de la escasez, que la escasez lleva a la selección y que siempre que seleccionamos algo, incurrimos en un costo de oportunidad. Lo que nos faltó aquí de abordar fue el tema del método científico, pero de verdad que para mí ya eso es algo menor. Yo se los voy a dejar para que ustedes lo lean con calma. Realmente esto es los procedimientos que hacemos nosotros. En líneas generales, lo que hacemos nosotros es manejar datos, procesar esos datos, ver qué ha ocurrido con relaciones de causalidad de variables en el pasado, construimos modelos construimos modelos económicos. Esos modelos económicos los contrastamos con modelos teóricos ya formados, como por ejemplo, si el modelo de frontera de posibilidades de producción me dice que yo estoy en la frontera de posibilidades de producción cuando para producir más de un bien tengo que renunciar a otro, si yo estoy haciendo un ejemplo concreto de la economía, esa tiene que ser la relación inversa entre los bienes que yo estoy teniendo, porque si no me da esa relación inversa, sino que me da una relación positiva, pues entonces yo todavía no estoy en las fronteras de posibilidades de producción. De verdad que aquí ya no me interesaría tanto ahondar. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Díganme que están conmigo, que no me abandonaron. Todo bien, profe. ¿Todo bien? ¿No tenemos preguntas? ¿Podemos dejar la sesión hasta aquí? Sí, profe, por aquí todo claro. Ok, entonces ya dejamos lista la unidad 1. La semana que viene arrancamos con la unidad 2, que es el mundo microeconómico, es decir, vamos a entender cómo funciona el mecanismo de mercado, que es esa mano invisible que permite que podamos satisfacer nuestra producción, nuestras necesidades de bienes materiales. Y para eso primero vamos a empezar con una orientación sobre los gráficos y después entramos
de lleno en el tema, ¿ok? Por supuesto, les voy a montar una guía clase en Word, que va a ser la guía del tema, y luego vamos a tener la presentación en PowerPoint y estas videoconferencias o videoclases, ¿ok? Bueno, ha sido un placer enorme, jóvenes. Hasta la semana que viene. Que tengan, Chao, profe. Gracias. que su semana siga Gracias, profe. muy Chao, productiva. profe, gracias. A la orden.